A ver, pensemos en esto un momento. En un mundo sin un gobierno que mande sobre todos, ¿quién pone las reglas? O sea, ¿de dónde salen esas normas que, bueno, intentan evitar que todo sea un caos entre países? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a intentar desentrañar cómo funciona el derecho internacional. Vale, para empezar fuerte, vamos a plantear una pregunta. Imaginemos una escena, no sé, un pacto verbal, un apretón de manos entre dos líderes mundiales, digamos, por poner un ejemplo, entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Esa promesa, así, de palabra, tiene alguna fuerza legal? ¿Vale para algo en el escenario internacional? Es una buena pregunta para empezar, ¿eh? Y es que el panorama mundial, la verdad, se puede volver muy lioso en un momento. De repente tienes pactos de palabra, tropas que en teoría son ayuda humanitaria, diplomacia que se hace por redes sociales y luego, claro, acusaciones de que se han roto obligaciones morales. A primera vista parece un caos total, ¿verdad? Pero, y aquí está la clave, existe un sistema, un entramado, diseñado precisamente para poner un poco de orden en todo esto. Y justo ahí es donde pasamos, digamos, del caos a la solución. Porque sí, aunque no lo parezca, hay una especie de sistema operativo para las relaciones globales, una caja de herramientas, por así decirlo, que nos ayuda a encontrar respuestas. Y esa clave tiene un nombre y un número. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este es el texto fundamental. Es el que nos dice, oye, las reglas salen de aquí y de aquí. O sea, nos explica de dónde surgen las normas que la Corte va a usar para resolver un conflicto. Podríamos verlo como el manual de instrucciones oficial de todo este tinglado. Entonces, ¿qué encontramos en esta caja de herramientas? Pues mira, fundamentalmente tres cosas. Y ojo, las tres al mismo nivel de importancia. Los tratados, la costumbre internacional y los principios generales. Luego hay otras cosas que ayudan, como las sentencias de los tribunales, pero son auxiliares. Lo que es crucial entender es que no hay una jerarquía. No es que los tratados valgan más que la costumbre. No, no. Las tres fuentes principales juegan en la misma liga. Venga, pues vamos a empezar a desgranar esto. Y vamos a empezar por las dos fuentes que quizás son las más importantes y las que más juego dan, las reglas que están por escrito frente a las que no lo están, o lo que es lo mismo, los tratados contra la costumbre internacional. A ver, los tratados son fáciles de entender. Son como contratos, ¿no? Acuerdos escritos, formales, y que lógicamente solo obligan a los países que los han firmado. Pero la costumbre es otra historia. Es algo mucho más sutil. Son reglas que no están escritas en ningún sitio, que nacen simplemente porque los países hacen las cosas de una determinada manera una y otra vez. Y lo increíble es que pueden llegar a obligar a todos, incluso a los que nunca dijeron que estaban de acuerdo. Es un concepto potentísimo, la verdad. Y claro, la fuerza que tienen los tratados viene de un principio legal básico, que suena muy solemne en latín, pacta sunt servanda, que traducido viene a ser algo tan sencillo como que los acuerdos deben cumplirse. Vamos, que si firmas algo es para cumplirlo, y de buena fe. Es que sin esto, sin esta idea, todo el sistema de confianza internacional se vendría abajo. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿cómo algo que los países hacen repetidamente se convierte de repente en una ley no escrita? Bueno, pues tiene que pasar una prueba, un test con dos requisitos. El primero, la práctica de los estados, o sea, que sea un comportamiento general, constante. Y el segundo, que es más complicado, es la opinio juris. Esto es la creencia, la convicción de que lo están haciendo porque es legalmente obligatorio. Es como la diferencia entre ceder el asiento en el autobús por educación y hacerlo porque una norma te obliga. Ahí está la clave. Y esto demuestra perfectamente que la costumbre no es algo de libros viejos, que va, es un sistema que está vivo. Pensemos en algo de hoy mismo, el uso de drones militares, pues su uso cada vez más extendido está creando ahora mismo, en tiempo real, nuevas reglas no escritas sobre la guerra. Estamos viendo cómo nace la costumbre, cómo se adapta a la tecnología. Venga, pasamos a la siguiente herramienta de la caja. ¿Qué pasa si ni los tratados ni la costumbre nos dan una respuesta clara? Pues para eso el sistema tiene una especie de red de seguridad, los principios generales del derecho. Podríamos decir que son como el sentido común jurídico que se aplica en todo el mundo. Ojo, porque el texto original, que es de 1945, usa una frase que hoy la verdad suena fatal. Dice, reconocidos por las naciones civilizadas. Es un lenguaje muy de su época, ¿no? Con un tufillo eurocéntrico bastante claro. Pero bueno, ¿cómo se interpreta eso hoy? Pues de una manera mucho más universal. Ahora se entiende que se refiere a los principios que son comunes a los grandes sistemas legales de todo el mundo, sin hacer distinciones. ¿Y de qué principios estamos hablando exactamente? Pues de ideas que son, en el fondo, de puro sentido común. Cosas como actuar de buena fe, con honestidad, o que si causas un daño tienes la obligación de repararlo, o esa idea tan básica de que nadie puede ser juez y parte, son al final los cimientos éticos que le dan coherencia y un sentido de justicia a todo el sistema. Vale, perfecto. Ya conocemos las herramientas. Ahora vamos a lo interesante, ver cómo se usan en la práctica, en un caso real,
y además uno de alto voltaje. Para eso nos vamos a ir directos a 1946, a un lugar llamado el Canal de Corfú. La historia, la verdad, es que es un dramón. Estamos en 1946 y dos barcos de guerra británicos se topan con unas minas mientras navegan por aguas de Albania. El resultado es terrible, barcos destrozados y decenas de muertos. El Reino Unido, lógicamente, acusa a Albania. Dicen que o pusieron ellos las minas o como mínimo sabían que estaban ahí y no avisaron. Pero Albania se defiende. Dicen que los británicos no tenían nada que hacer ahí, que violaron su soberanía al pasar sin permiso. La cosa se pone muy tensa y el caso acaba, como no, en la Corte Internacional de Justicia. Y aquí tenemos el meollo del asunto, un auténtico choque de trenes legalmente hablando. Por un lado, el Reino Unido se agarra a la costumbre internacional. Su argumento es que hay una regla no escrita, una costumbre, que permite a los barcos un paso inocente por las aguas de otro país. Pero Albania saca otra carta, un principio general potentísimo, el de soberanía. Es decir, que ellos mandan en su territorio y en sus aguas. La gran pregunta para el tribunal era clara. ¿Qué norma prevalece aquí? Bueno, pues al final, la Corte le ordenó a Albania pagar una buena suma, unas 844.000 libras de la época, al Reino Unido. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? Pues porque lo que el tribunal estaba intentando hacer era un encaje de bolillos, buscar un equilibrio muy, muy delicado. Fijaos, porque la sentencia tuvo muchos matices. Por un lado, dijo, Albania, eres responsable del peligro que había en tus aguas y de no avisar. Pero por otro lado, también le dijo al Reino Unido, ojo, que esa operación que hicisteis después para quitar las minas, sin permiso, fue una violación de la soberanía de Albania. Lo fascinante aquí es ver cómo la Corte maneja y equilibra las distintas fuentes de derecho para encontrar una solución, reconociendo tanto la responsabilidad de un Estado como el principio sagrado de la soberanía. Este caso, que ya es histórico, nos enseña algo súper importante sobre lo flexible y lo complejo que es el derecho internacional, y nos deja en la puerta de una última pregunta, una pregunta sobre el futuro. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión de todo esto, ¿cuál sería? Pues que el derecho internacional no es un código de leyes cerrado y tieso, para nada. Es un sistema vivo, se va construyendo con acuerdos, se va moldeando con lo que hacen los países en su día a día y en el fondo se apoya en unos principios básicos de justicia. Quizá su mayor virtud no es la rigidez, sino justo lo contrario, su capacidad para adaptarse e intentar poner orden en un mundo que no para de cambiar. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta con la que empezábamos. Hoy en día, en una era de comunicación instantánea, con nuevas tecnologías para la guerra como los drones y con actores que no son países pero que tienen un poder enorme, ¿son estas reglas, creadas en su mayoría a mitad del siglo XX, suficientes? ¿Dan la talla para los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa? Esa es la gran pregunta que va a marcar el futuro del orden mundial.